un poco a lo profesional. Luego, si empieza y ves que no viene, ya se baja, ¿vale? Cuando está lleno, se baja. Buenas tardes a todas y a todos. Desde el CCM queremos dar las gracias en primer lugar a todas las personas que habéis hecho posible este acto, que habéis pasado el fin de semana pegando carteles, repartiendo panfletos, tanto a la gente de los círculos de Córdoba como a la gente de la provincia. También queremos dar las gracias a todos los elenco de ponentes que tenemos esta tarde aquí. Tenemos a Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, a Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil del Consejo Ciudadano Estatal, a David Moscoso, diputado del Grupo Parlamentario, diputado en el Parlamento de Andalucía, a María Ángeles Aguilera, consejera del CCM de Córdoba, concejala de Haremos Córdoba y diputada provincial por la MENA. También a Antonio Manuel Rodríguez, miembro de Podemos y candidato. También queremos dar las gracias al centro por dejarnos el espacio y por supuesto a todas las personas que estáis aquí acompañándonos esta tarde. Muchas gracias. Indicar que aquí empieza la campaña electoral, para que llevamos un año esperándola, y indicar también que, como sabéis, Podemos no se financia con bancos, sino que la financiamos nosotras y nosotras. Así que hacemos un apoyo para todo el que quiera aportar su granito de arena a esta nueva proceso electoral. Nada más, tengo a mi compañera María Fernández del Círculo
Chloe Barman, que va a ser la que va a moderar la acción. Gracias. Hola. Bueno, yo quería empezar también, por supuesto, agradeciendo a los que forman parte de esta mesa que estoy aquí y que hayáis elegido también Córdoba un poco para tratar esta ronda andaluza esta semana. Y bueno, agradecer en nombre de toda la provincia de Córdoba y especialmente de los que somos de Córdoba, que soy de Palma de Río, que bueno, que estoy aquí, ¿no? Los compañeros de Córdoba me han encargado que participen en esta primera parte del acto, que se trata de una mesa, una ronda de preguntas que os queremos trasladar. Son unas preguntas que, bueno, que nos preocupan o queremos saber un poco la opinión de cada uno de vosotros y cada una. Entonces tenemos un tiempo corto, ¿vale? Me dicen que 40 minutos, entonces pues pido que seáis breves en las respuestas, tipo 2 minutitos cada respuesta. Y bueno, pues sin más empezar. Lo primero que queríamos preguntaros, el 20 de diciembre, está aquí ya la vuelta de la esquina, ¿no? Son las elecciones generales. Queríamos saber cómo consideráis que Podemos afronta este reto electoral. ¿En qué situación se encuentra Podemos en este momento de cara a afrontar las elecciones? Y también qué tipo de resultado pensáis que sería un resultado ganador, ¿no? Que un resultado que nos haga sentir ganadores. Entonces, si os parece, empezamos, por ejemplo, esta primera pregunta por Rafa Mayoral. Bueno, pues nos presentamos en esta circunstancia esperando a que el señor de Montevera mañana como las elecciones con una posición que yo creo que ha sido extraordinaria, ¿no? Hemos sido capaces de poco menos de 20 meses de darle la vuelta a la situación del país. Darle la vuelta a la situación del país y lanzar un mensaje de que es posible que nuestro país sea diferente, que es posible que hagamos un país donde nadie se quede fuera y donde nadie se quede en la calle. Ese mensaje yo creo que es lo que tenemos que ser capaces de lanzar en esta campaña. Creo que tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa dos palabras, y es prohibido olvidar. Prohibido olvidar lo que ha pasado desde el estallido de la crisis, prohibido olvidar quiénes han sido los responsables y lo más importante, ser capaces de trasladar la ilusión y la esperanza de que es posible que las cosas se cambien, pero al mismo tiempo que eso no lo vamos a hacer la gente de Podemos, sino que este cambio lo puede hacer nuestro pueblo y que lo que tenemos que ser capaces de insuflar la alegría y la ilusión, porque esto es posible. Los mensajes que estamos recibiendo en los últimos meses se basan fundamentalmente en un mensaje solo: no se puede. Y como no se puede, nos están planteando diferentes opciones, ¿no? Opciones que se parecen más a opciones de vendedores de preferentes que gente que esté planteando un proyecto político para este país. Hoy tenemos que ser capaces de recuperar ese tejido que tenemos en cada rincón de nuestros pueblos y nuestras ciudades para trasladar esa ilusión. Hemos sido capaces de construir una fuerza política en tiempo récord, hemos sido capaces de darle la vuelta a las correlaciones de fuerzas que existían en los diferentes parlamentos, y hoy, ¿qué es lo que nosotros y nosotras consideraríamos un resultado ganador? Pues no tenemos techo, no salimos a ninguna elecciones con ningún techo. Creemos que es el momento de cambiar este país para hacer posible que los derechos de la gente sean respetados por aquellos que estén en las instituciones y que los poderosos sean conscientes que tienen que respetar las reglas del juego. Y yo creo que eso tiene que ser el mensaje que seamos capaces de trasladar en este tiempo. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en Córdoba otra vez y me gustaría que se lo pidiera muchas más veces en los próximos días. Somos conscientes de que afrontamos la campaña electoral más importante, más relevante de casi los últimos 40 años. Somos conscientes de que por primera vez en casi 40 años, en 30 y pico años,
tenemos la posibilidad de encontrar un escenario nuevo después de las elecciones, de que por primera vez en más de 30 años, casi 40, la vida de las personas puede de alguna manera cambiar a partir del día siguiente. Hemos vivido a lo largo de toda esta época pues la sensación de que uno iba a votar un poco o para defenderse o para castigar, de que uno iba a votar al PSOE para defenderse del PP más duro en términos económicos y en términos sociales y políticos, o que votaba al PP para castigar a un partido socialista que no respondía a las expectativas y que nos dejaba por el camino el rosario vergonzoso de la corrupción. Por primera vez, y tenemos que retomar ese sueño que nos llevó a estar aquí, que nos llevó a construir una iniciativa política no sin problemas, no sin dificultades, nadie dijo que esto era fácil, de darlo todo el hecho, de darlo todo, y de darlo todo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, sin apoyo de los bancos, sin simpatía del IBEX 35 y con lo único que tenemos, que es la esperanza y la obligación de cambiar el futuro. Porque si no lo hacemos, sabemos que es posible que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derechos. La indignación se produce porque la gente siente que ha perdido algo. Y puede ocurrir que la costumbre de no tener algo suponga el no añorarlo, el no tener nostalgia y el no tener indignación y rabia contra quien te lo robó. Nos enfrentamos a ese panorama en términos subjetivos de nuestro país. Afortunadamente nació Podemos, afortunadamente nacieron las candidaturas de Unidad Popular, afortunadamente se abrió un proceso en el cual la gente reaccionaba y no reaccionaba apoyando a la extrema derecha, como pasa en Francia o en otros países del norte de Europa, sino en clave de proceso constituyente, de recuperar la democracia y de recuperar los derechos. Ese es el reto histórico que contaremos a nuestros nietos que estamos viviendo hoy por hoy. Yo creo que lo que tenemos por delante no es solo la posibilidad de cambiar, tenemos por delante también una situación en la que, lo dice muchas veces Rafa, y yo lo repito, porque de alguna manera ahora nos han atacado de muchas formas, pero ahora nos atacan de la forma más cruel posible, que es sobre las expectativas, que es sobre la ilusión. Y yo creo que ante eso hay que tener datos objetivos. Un 20% de la población en este país ya vive bajo gobiernos del cambio. Ya está gobernada por ayuntamientos que han planteado un cambio de política, un cambio de orientación, un giro de la aguja en el tren, en ese tren que sabemos que nos lleva a una salida de la crisis que supone chocarnos contra otro tren. Salvo al final del túnel, estoy convencida de que es un tren que viene de frente. Por eso tenemos que repetirlo una y otra vez. No nos van a robar la ilusión, no nos van a robar las ganas y no van a hacer que perdamos la perspectiva de la responsabilidad histórica que estamos asumiendo respecto a nuestros hijos y a nuestras nietas. Solo nos tenemos a nosotros mismos y nosotros yo creo que tenemos que poder. Bueno, pues yo creo que Podemos nos encontramos atacados de los nervios, ¿no? Lo tenemos, el gran cambio lo tenemos ahí a las puertas, tenemos apenas 2 meses para conseguirlo al fin. Hemos empezado hace, pues ya comentaba, hace apenas 20 meses, ha sido una andadura de ilusión de que la gente consigue las instituciones, de que se genere candidatura de unión popular, de que los gobiernos se produzcan cambios a nivel municipal, a nivel de comunidad. Es una responsabilidad y unos nervios los que tienen que aflorar ahora y ya estamos llegando junto con el agotamiento, ¿no?, que también cae sobre las espaldas, un agotamiento de donde empezamos con un tema de escuchar a la gente, nos hemos metido en un hilo electoral que nos ha llegado desde las europeas hasta ahora y estamos llegando a la mitad. Es el último empujón que tenemos que dar. Yo sigo con la misma ilusión, con muchos más nervios y más cansancio, y 2 mellizos. Muchas gracias por llenar esta sala y demostrar que Córdoba, que ha sido la ciudad elegida para comenzar el cambio en Andalucía, está a la altura de la historia.
Historia es la palabra que ha pronunciado Teresa, historia es la palabra que ha pronunciado Rafa, porque es cierto que estamos en un contexto histórico. Y Podemos es una palabra de rango histórico, que ha sido capaz de dar un golpetazo en la mesa y dinamitar por encima de cualquiera de las probabilidades lo que se puede imaginar en la vida política de este país. Hablamos de historia, y hablando de historia tenemos que estar a la altura de la historia. Y si me permitís, partiendo de eso, la pregunta es: ¿qué situación se encuentra Podemos? No. ¿En qué situación se encuentran los demás? Nosotros no, ellos. Ellos son los que están muertos de miedo. Porque en efecto es un hecho histórico, estamos en un contexto histórico y una fuerza, un movimiento, un partido de causa puede darle un vuelco histórico a Andalucía y a este Estado. Esa es la razón. Por eso no paran todos los días de situarnos a nosotros. Cada uno de nosotros somos lo que los demás dicen que somos. Y claro, no paran de repetir, de calificarnos, de ubicarnos. Antes de entrar, estaban haciendo una entrevista a Teresa y dice Susana Díaz que le ha tocado el Podemos más radical. Probablemente uno de los patrimonios más potentes de Teresa es su sonrisa. Y ella, la respuesta ha sido inmediatamente sonreír. Porque, en efecto, somos el Podemos más radical. Sin duda. Radical y de raíz. Y somos el Podemos con los pies más clavados en la tierra. Y con la cabeza más en las nubes. No perdemos la utopía, pero no perdemos el contacto con la realidad. ¿Y eso por qué? Porque nos ha tocado dar un vuelco histórico y porque vamos a estar a la altura de los tardes. Bueno, yo he vivido ya una vez lo que estamos viviendo hoy día, que fue durante la transición política española. Mis padres eran políticos en aquel momento y en casa se hablaba muchísimo de política. Como os puede imaginar, el día que dejaron mis padres la política nos emborrachamos toda la familia, porque, claro, llegaba todo lo bueno y también llegaba todo lo malo de la política. Yo no recuerdo en toda mi vida, no he estado nunca afiliado a ningún partido, hasta ahora que estoy vinculado a algo que creo que es mucho más que un partido, un movimiento, una organización social, y no recuerdo en ningún momento, incluso siendo profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, hablar tanto de política en este país. Y esa realidad forma parte de un hecho que ha impostado Podemos, que en definitiva es la gente, que en definitiva es el resultado de la reflexión colectiva sobre los problemas que nos afectan a la ciudadanía, a los que no han dado respuesta, o no han sabido, o no han estado capacitados, o no han querido dar respuesta a nuestros representantes en las instituciones, en los partidos, en los viejos partidos, y en los que ante ese hecho la ciudadanía ha dicho: vamos a hablar de nuestros problemas, pero no vamos a estar toda la vida quejándonos, vamos a hacer algo, y por eso surge Podemos. Y yo estoy muy satisfecho de ese hecho. Y estoy harto de que me llamen en el Parlamento antisistema, empezando por la señora Díaz. Estoy harto porque cada vez que escucho la palabra antisistema, se lo voy a decir con sinceridad, siento un insulto muy grande a mi madre. Mi madre, desde que soy chico, siempre me ha dicho: te voy a enseñar 3 cosas de la vida. Primero, sé buena persona, respeta a todo el mundo. Segundo, trata de ser feliz con lo que hagas, con independencia de lo que hagas en esta vida. Y tercero, aprende, no dejes de aprender. Y aparte de eso, me dijo otra cosa: no te calles nunca. Durante el franquismo nos tuvimos que callar muchas cosas. Durante el franquismo solo podíamos hablar a escondidas. Durante el franquismo éramos infelices y teníamos vidas muy míseras desde el punto de vista de la dignidad. Y eso es lo que hago en el Parlamento de hoy día. Y lo hago porque así me lo han encomendado 600.000 andaluces. Porque así nos lo han encomendado a todos 53.000 cordobeses y cordobesas que han decidido que nosotros estuviésemos en las instituciones. Estoy harto de que nos llamen antisistema. A ver si se curan un poco, y se curan y además aprenden un poco a ser humildes, y a ser honestos, y a ser honrados, y
y respetuoso a aquellas personas que en el Parlamento nos llaman cada día antisistema. Nosotros queremos cambiar el sistema, claro que sí, pero queremos cambiar el sistema clientelar que hay en la Junta de Andalucía, queremos cambiar el sistema corrupto que hay en las instituciones hoy por hoy, el 3% de los beneficios que se llevan con los contratos públicos. ¿Queremos cambiar todo eso? Sí. Y como decía Antonio Manuel, sí, por ese motivo nosotros somos antisistema, pues muy honrados nos sentimos de cumplir con el mandato y satisfacer el deseo de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Os agradezco la brevedad. Como segunda cuestión, pues queríamos trasladaros que un poco ahora sabemos que las elecciones están aquí, pero ahora la pregunta es cómo las vamos a afrontar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras grandes fortalezas? ¿Cuáles son las grandes fortalezas de Podemos? ¿Cuál es el mensaje que le tenemos que hacer llegar a la ciudadanía para realmente rescatar esa ilusión, ¿no?, que siempre ha generado Podemos? Si os parece, empezamos esta por Antonio Manuel, por ejemplo. Yo creo que voy a ser extraordinariamente breve. Se suele decir que mientras haya vida hay esperanza. Y es justo al contrario. Mientras hay esperanza, hay vida. En el momento en que perdemos la esperanza, se pierde la vida por completo. Nosotros somos, sin lugar a dudas, la fuerza que tiene como principal y único motor, como única gasolina, la esperanza. Estamos hechos de esperanza para proyectar esperanza. ¿Cómo vamos a afrontar estas elecciones? Pues como hemos afrontado desde el principio el nacimiento, con esperanza, proporcionando esperanza a la gente que la había perdido. Y mucha gente que incluso ha perdido la vida luchando en los desahucios porque perdía la esperanza. De forma que devolver la esperanza es simplemente devolver la condición y la dignidad de ser humano y la condición y la dignidad de ciudadano y de político. Hoy le decía a David que ciudadano y político son la misma palabra en latín y en griego. Ciudadano es el que pertenece a las civitas y político es el que pertenece a la polis. Y se han encargado los partidos tradicionales de abrir una brecha casi insalvable entre el significado de ciudadano y de político. Lo que ha hecho Podemos es volver a convertir a esas palabras en sinónimos. Nuestra fuerza es que nos vamos a convertir como ciudadanos siendo políticos, como políticos siendo ciudadanos, para proporcionar y no perder la esperanza. Yo, después de lo que ha dicho Antonio Manuel, poco tengo que sumar. Lo único es que, frente a eso que nos quieren robar, que es lo último que le pueden robar a un ser humano que quiere dar una pelea, que es la esperanza, que es la ilusión, que es el ánimo, tenemos que anteponer también la conciencia. Es decir, es verdad que esto empezó por un impulso de las tripas, por un impulso del corazón, por una indignación enorme que fue tornándose en ilusión. Y había como un determinado camino fácil de discurrir en el que de repente metíamos goles todos los días. Pero evidentemente sabíamos que quienes ven peligrar sus privilegios no se iban a quedar quietos. En cabeza de quien pensaba que una fuerza política que aparecía en la encuesta como primera intención de voto, siempre la pusimos en cuarentena, todas las encuestas, las de ahora y las de antes, no iban a reaccionar cuando planteábamos que era necesario hacer una reforma fiscal que les hiciera pagar, cuando planteábamos que era necesario recuperar los servicios públicos, cuando planteábamos que era necesario abolir una reforma laboral que había provocado despidos masivos por la vía del abaratamiento del despido. Iban a reaccionar y han reaccionado. Y tienen amigos poderosos y tienen mucha capacidad de incidir en el ánimo de la gente. Por eso yo creo que, una frase muy breve que me gusta repetirme todos los días, cuando la tristeza es un mandato oficial, yo creo que la alegría es una linda forma de desobediencia. Entonces, este proceso o lo asumimos con alegría o no sale. O somos conscientes de que damos la pelea porque no tenemos otra forma de vivir, porque somos incapaces de ver las noticias que vemos y que leemos en los periódicos sin reaccionar, porque sabemos que no seríamos felices siendo apáticos e indiferentes y proyectamos esa alegría, o lo vamos a tener muy difícil. La esperanza, la razón y la alegría son los tres ingredientes fundamentales en esta campaña.
Bueno, lo primero que no he dicho al principio, estoy encantado de estar en Córdoba y de encontrar con muchos amigos y amigas de esta batalla de Podemos y de batallas de antes, que también los veo por aquí, ¿no? De batallas por la vida. Yo creo que, en el fondo, al final, yo creo que tenemos que ir a lo esencial, ¿no? Y realmente a por qué hemos venido aquí. Y estamos luchando por la vida, estamos luchando por el derecho de la gente a vivir bien. Y creo que si queremos pensar cómo podemos hacer bien las cosas, tenemos que aprender de nuestro pueblo. No tenemos que ir a enseñar a nuestro pueblo, sino que tenemos que ser capaces de aprender de lo mejor de nuestro pueblo. Y los últimos años hemos visto cómo los supuestamente débiles, los más débiles de entre los débiles, la gente que perdía su puesto de trabajo, que no podía pagar su casa y que estaban a punto de echarles a la calle, fueron capaces de juntarse, de sumarse, de ponerse de pie y de decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en una realidad poniendo el cuerpo. Creo que nos toca a todos y a todas poner el cuerpo para hacer que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea una realidad para nuestro pueblo. Hablando de esperanza, de energía, batallar. Es que a mí me cuesta trabajo pensar cómo nos vamos a ganar. Cómo enfrentar eso ante una pantalla de plasma. Cómo enfrentar eso ante una Esperanza Aguirre que dice que ella trabaja el bilingüismo. Cómo enfrentar eso ante cantidades de especuladores y cantidades de gente que sigue fuera de las cárceles cuando ha robado a la gran parte de la población. ¿Cómo nos vamos a ganar? Ese es nuestro momento ahora. Llevamos esperando, luchando en movimientos sociales, luchando en otras corrientes. ¿Cómo nos vamos a ganar? Tenemos el momento, la ocasión, llevamos con el pie en el acelerador, de a poquito. Ahora tenemos que pisarlo a fondo sin salirnos de la carretera y ganar. Bueno, antes de hablar de mi madre, ahora voy a hablar de mi padre, de mi vecino, de mis compañeros de instituto, de colegio, mis profesores y mis vecinos, que hacía muchos años que no votaban con ilusión, y que otra vez, que de nuevo empiezan a votar con ilusión. Desde principios de los 80 no votaban con ilusión, muchos de ellos, y ahora empiezan a votar con ilusión. Nosotros hemos ganado porque estamos aquí, estábamos en las plazas, y hoy día estamos con un mandato de la ciudadanía, gobernando el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, de A Coruña, de Zaragoza, de Cádiz, con más de 650 concejales en muchos ayuntamientos de España, con 145 diputados y diputadas en Asamblea y Parlamento de toda España. Y no acaba ahí, debemos seguir porque nuestro objetivo es otro, es transformar globalmente el modelo político que hay implantado y la cultura política en nuestras instituciones y en nuestro sistema de partidos políticos para, digamos, tener un horizonte distinto del que hemos tenido. Por lo tanto, creo que hemos ganado. Simplemente hay que seguir más de lo mismo, hay que seguir ilusionando, hay que seguir siendo imaginativos y hay que trabajar muchísimo, Bueno, la tercera cuestión que os queríamos trasladar tiene que ver con algo que ha dicho Tere, ¿no? Que los que ven peligrar sus privilegios no se iban a quedar quietos, ¿no? Eso estaba claro. Entonces, ¿sabéis un poco cómo habéis visto, ¿no? qué tipo de movimientos ha ido haciendo el régimen desde que surge Podemos y especialmente en los últimos meses para recomponerse, ¿no? para contrarrestar ese poder que estaba cogiendo Podemos en las instituciones dentro y fuera de ellas, ¿no? Empezamos, si eso, por Tere, ¿te parece? Bueno, yo creo que al principio andaban probando. Después de los resultados de las elecciones europeas, donde ciertamente nos cogimos a contrapié, donde no se esperaban lo que iba a ocurrir, la primera reacción fue una reacción errónea de no dar
esto es flor de un día, estos son unos frikis, ¿recordáis? Estos son unos frikis. Estos son unos frikis, decía el portavoz del gobierno, mientras Emilio Botín, 2 días antes de morirse, en un banquete con un periodista, decía que tenía 2 preocupaciones. Uno, el proceso soberanista de Cataluña, y 2, Podemos. Pero de cara para afuera, ¿qué es lo que decía el régimen? Son unos frikis, son flor de un día, no natural. Luego me atravesado por varias estrategias discursivas. Una de ellas, el arrinconamiento en el margen del tablero. El ponernos en dificultad con un concepto que es crucial, que pusimos sobre la mesa desde el principio, que es el de la centralidad. Pero la centralidad no entendía como el centro político, sino la centralidad entendía como el espacio donde la mayoría de la población tenía graves motivos por los cuales está indignado con las políticas que se habían hecho desde la crisis, sufría la crisis en el mismo grado y entendía que tenía que dar una respuesta conjunta. Es ese espacio en el cual las identidades aportan, pero no son condición sine qua non para sumarse a un proceso de cambio, porque de repente, y además quienes llevamos militando desde que teníamos 14 años, nos dimos cuenta de forma inmediata, había una mayoría social impugnatoria del régimen. Antes éramos los 4, los 5, los 6 en las plazas, en las puertas de las empresas cuando había huelga general, en las asambleas, acumulando un patrimonio que es fundamental en este proceso. Pero de repente un día pasó el 15M y de repente un día había una mayoría de la población que estaba de acuerdo con hacer estrategias de desobediencia, poniéndose entre la policía y las viviendas cuando había desahucios, y de repente había cambiado el sentido común. Frente a eso, ellos permanentemente han buscado la forma de devolvernos al rincón del que nunca debimos salir, ¿no? De ese espacio en el que 4 o 5 nos juntábamos para de forma de trabajo cotidiano acumular fuerzas para un proceso de cambio que estaba por venir y que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Nos han llamado casta también, han dicho que somos como ellos. Eso es curioso, ese es el proceso, ¿no? De insultarte diciendo tú eres como yo. Pero lo han hecho, lo usan. Tú también eres casta. Y ahora lo hacen por la vía de las encuestas. ¿Ustedes habéis visto más encuestas publicadas en menos tiempo en la historia de este país? Yo no recuerdo tantas encuestas en tan poco tiempo. Y van a minarnos precisamente eso, el estado de ánimo. Y frente al Podemos, que plantea una salida de ruptura con el bipartidismo y de ruptura con la austeridad, a ellos les viene bien lo que decía el presidente del Banco Santander, un Podemos de derecha, pues una fuerza política que representara una cierta impugnación estética del régimen, pero planteando medidas económicas que son incluso más duras de las que hasta ahora ha plantado el Partido Popular sobre la mesa, que guardan relación incluso con la insolidaridad absoluta con los más débiles, que en este caso son los inmigrantes sin papel. Y esa fuerza se llama Ciudadanos, que es la respuesta de orden y solventa a la crisis del régimen. Frente a eso, ¿qué nos toca? Tirar del sentido común que todavía nos dice que recordamos los derechos sociales y laborales que tuvimos, que estamos decididos a defenderlos y que entendemos que se pueden conservar. Y para eso tenemos que elaborar el mejor programa económico, tenemos que elaborar los mejores argumentos, los más rigurosos, con los expertos más potentes, para poder demostrar que efectivamente no es solo que se puede hacer, sino que o se hace o no vamos a salir de la crisis en términos de igualdad, sino en términos de desigualdad y de engorde cada vez más de las bolsas de pobreza. Y por otro lado, vencer la campaña del desánimo, que es la que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Han pasado de la campaña del miedo a la del desánimo. Y en esa del desánimo solamente dependemos de nosotros mismos. Volvemos a la primera idea, que es el leitmotiv de este acto y de esta campaña de los carteles del campo. Bueno, pues yo lo de recomponerse, me vais a permitir que le dé un poco la vuelta a la pregunta al principio, porque yo creo que el partido antipopular, el clan de los genoveses, no se está recomponiendo, se está descomponiendo. Y se está descomponiendo y lo podemos ver, pero nadie habla de ello. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Y están los del G8 y los sorayos, que cada vez que hagamos un debate con ellos hay que preguntarle, ¿y tú de quién eres? Porque están los sorayos, que son aquellos que no tienen ningún problema en montar
un sarao para ir a detener al rato, pero no mandan a la policía, sino que mandan a los de aduanas que dependen del señor Valls, el de Hacienda, y no le dicen nada al señor Fernández. Y al poquito tiempo, el señor Fernández, el ministro del Interior, se reúne con Rato. Parece que tienen un problema, que se están descomponiendo, y a lo mejor los problemas que están teniendo en los tribunales es que a lo mejor están hablando los unos de los otros, porque son un partido en descomposición, son un partido que no tiene proyecto de país y son fundamentalmente un partido vendido a Alemania, porque a mí me da vergüenza tener un presidente de mi país que le guste que le llamen el alemán del sur con la que está cayendo en Europa. Los bancos que son los listos de la fiesta han visto que se tenían que recomponer y que necesitaban un proyecto político. Y cogieron uno que tenían hace 10 años en Barcelona, haciendo sus cositas, ¿no? Y pusieron de gerente de su proyecto al chico guapo el Rivera este. Pero al final lo que estamos viendo es que lo único que nos están proponiendo es un contrato único, que es un contrato tóxico lleno de cláusulas abusivas para los trabajadores, y lo único que nos están proponiendo es un plan de marketing, un business plan que no es capaz de solucionar los problemas de la gente, sino simplemente seguir defendiendo los intereses de los privilegiados. Y nos dicen a veces ellos que nosotros somos el partido de la venganza. ¿Pero qué va? Nosotros y nosotras somos el partido de la justicia, somos el partido de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. Y ellos son el partido de la impunidad y del olvido. Y luego queda lo que os ha tocado vivir a los andaluces y a las andaluzas, el partido de la mentira. El partido de la mentira, porque ni es socialista, ni es obrero, ni es español. El mismo partido que hoy se arremanga las camisas y nos dice y nos habla de pobreza o nos intenta copiar muchos de nuestros argumentos, les conocemos. Y les conocemos porque de vez en cuando les salen los muertos de los armarios, les salen los mayordomos de Carlos Slim, les salen los miembros de los consejos de administración de las empresas privatizadas, y sabemos perfectamente a quién representan y a quién defienden. Y frente a ese intento de recomponer la mentira, tenemos que ser capaces de decir que hoy es necesario una fuerza política de la verdad, una fuerza política de la gente, una herramienta de empoderamiento popular, y eso es poder. Sigue, ahí la has dado, sigue. Y a todo esto, añadir la parte estética. Nos quitamos la corbata, nos acercamos, creamos herramientas de transparencia, vamos y bailamos, y vamos porque nos queremos acercar de una manera muy extraña, porque no lo saben hacer, porque no lo han hecho nunca, y se quieren acercar a la gente. Y ya vemos bailando a la gente del hormiguero, y ya vemos la niña. Y eso es construir desde abajo, se supone, para ellos. Entonces, bueno, pues esa es la forma de recomponerse que venía a ver. Esa es la forma de recomponerse que tienen ellos, ¿no? Hasta, bueno, que aumentan hasta el logo del PP, ¿no? Adiós. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo creo que Teresa ha acertado en el diagnóstico, y creo que también Rafa y después María Ángeles han acertado en la medicina. Entonces poco puedo añadir. Cuando nace Podemos, provoca un verdadero terremoto, porque cambia el eje tradicional donde nos ubicaban en la política, que era un eje horizontal, por un eje vertical.
Podemos consigue ubicar al otro. Y desde Schopenhauer se sabe que gana el que ubica al otro. Y eso fue lo que consiguió Podemos. Los de arriba, la oligarquía, la casta, y nosotros, los de abajo, la gente. Desde entonces el régimen se ha dejado la piel por ubicarnos de nuevo en el eje horizontal. Porque estemos a la izquierda de la izquierda, por radicalizarnos, por entrar en su juego, por intentar que nosotros seamos lo que ellos dicen que somos. Y no podemos caer en ese error. Eso es lo más importante. Desde que Podemos introduce los mensajes éticos en la política, es inconcebible una medida que ya no sea ética. Inconcebible. Y son ellos los que intentan parecerse a nosotros, como decía Teresa. El único problema es que cuando se miran al espejo parece el retrato de Dorian Gray. Ellos cuando se miran al espejo están acabados, están muertos, están viejos, pero no viejos como los sabios de los que yo aprendo, sino decrépitos, zombies. Así que somos nosotros los que no podemos parecernos a ellos. Si el insulto es vosotros os parecéis a nosotros, no. Es que nosotros no tenemos nada que ver con vosotros. Haced todos los esfuerzos que queráis. Es verdad que estamos viviendo una transición difícil, que es la transición de convertirnos de una causa a un partido. Eso es muy difícil, Pero lo que no podemos caer jamás es en el error de entrar en sus discursos. Ellos saben sobradamente que la gente se queda parada por miedo, pues no tengamos miedo. Ellos saben sobradamente que la gente se queda parada cuando se sabe impotente. Las utopías mueren cuando se consiguen o cuando se sabe que no se van a conseguir. Y nosotros, al menos yo, sigo creyendo en las utopías. Y como no tengo miedo, no van a conseguir ni que me parezca a ellos, ni que nos parezca. Bueno, el diagnóstico básicamente es que están perdidos. Nosotros lo vemos en el Parlamento porque es curioso, intercambiamos impresiones entre los compañeros, diputados de las distintas provincias de nuestras comisiones, y hemos acabado dándonos cuenta de que allí se están cometiendo delitos contra la propiedad intelectual, porque los asesores y las asesoras de los respectivos consejeros y consejeras están cogiendo nuestro discurso y están plagiándolo directamente. Todo aquello de la participación, la democracia, esas frases mías, esas frases que dije yo hace dos sesiones de la comisión. Oye, ¿qué está pasando mismo? Sí, están perdidos. ¿Y qué han hecho en estos meses o en este año y pico? Bueno, lo más reciente es lo del desánimo que pretenden crear con las encuestas, ¿no? Han puesto de manifiesto que salen casi 3 encuestas diarias o algo así. Pero antes estuvo la incertidumbre, la dictadura del terror, aquella que representaba muy bien Esperanza Aguirre, ¿no? El caos, el leviatán. Estáis viendo, ¿no? Mirad a vuestro lado, hay muchísimo caos, muchísimo leviatán. Esto es una locura, yo no puedo, ¿no? También íbamos a quitar las casas. Yo no sé en este país quién ha quitado casas. Podemos no las ha quitado. A lo mejor ha sido la banca la primera que ha estado quitando casas a los ciudadanos y a las ciudadanas dignas y decentes que han perdido el trabajo, no han tenido oportunidad de poderlo afrontar el pago, no porque no quisieron. Pero la banca no es un caos, ¿eh? La banca no es un caos. Y vamos a quitar el PER, los ahorros, yo he escuchado hasta los rebaños de ovejas. Bueno, no hemos quitado nada de eso. Y luego han metido el partido bisagra. Yo quiero hacer una matización sobre el partido bisagra, la del niño bueno. El partido bisagra que llega a pactos con el Partido Popular más rancio que hay en España, el de la trama Gürtel de Madrid, el de la trama del 10%, de la pública, de los contratos, llega a pactos y favorece que ese partido corrupto, ese partido bisagra que dice voy a luchar contra la corrupción, apoya a un partido que es corrupción. Y llega además a pactos con el partido más rancio socialista que hay en España, que es el partido de Andalucía, ¿no? El de Loere, el del caso Miel Sevilla, el de la ayuda a la formación, de los fondos Jeremy, el del caso Malaya, llega a pactos con él. Y dice, no, vamos a introducir transparencia. Y ahora Podemos introduce una ley de cuentas abierta y clara de transparencia y la bloquea. Y cuando llega al pleno, vota en contra.
y habla de dignidad y de acabar con la pobreza. Y ahora Podemos presenta una ley de emergencia ciudadana y la bloquea en la mesa. Seguramente si llega va a votar en contra. Ese es el partido bisagra. Ese es el partido bisagra, que lo han dibujado muy bien aquí mis compañeros. Yo lo que quería es ilustrar lo que el partido bisagra hoy día en las instituciones está demostrando, que es más de lo mismo. Bueno, nos quedan escasos 5 minutitos, ¿vale? Entonces, la última cuestión que os quería plantear un poco es que hagáis un ejercicio un poco de imaginación, ¿no? Y nos pongamos en el día siguiente después de las elecciones, ¿no? El 21 de diciembre. Y que penséis un poco en qué escenarios se nos pueden plantear en función de los resultados y cómo vamos a hacer para afrontarlos, ¿no? Cuáles son las estrategias que Podemos puede hacer para afrontar esos resultados. Bueno, evidentemente no va a haber una mayoría absoluta por parte de ningún partido en las próximas elecciones, por lo tanto va a crear una situación extraordinaria porque va a haber muchas fuerzas con una representación más o menos, no sé si equilibrada, espero que nosotros podamos ser las más reforzadas de esa situación, pero desde luego el juego va a ser muy distinto del que ha habido tradicionalmente. Tradicionalmente ha habido un partido como hay actualmente, el Partido Popular, que está con mayoría absoluta, que ha impedido cualquier tipo de aportación de las distintas realidades políticas, sociopolíticas del país, a través de las distintas formaciones políticas, en el proyecto político y en el proyecto de gobierno de este país. Otras veces ha habido situaciones en las que un partido ha estado con una posición mucho más reforzada respecto a los demás. En esta ocasión, la próxima legislatura, lo que está claro, y después del próximo proceso de elecciones, es que no va a haber una mayoría absoluta, ni un solo partido va a poder llegar a acuerdos de manera clara en la formación de gobierno. Y eso crea grandes esperanzas siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de tener una posición importante para condicionar nuestro proyecto político, nuestro proyecto programático, que es bien conocido por todo el mundo, lo que arrastramos en medida de emergencia ciudadana, de lucha contra los desahucios, de transformación del modelo económico productivo de este país, de una apuesta educativa de futuro a largo plazo, a 20 años, no a una ley con nombre y apellido por cada ministro o ministra que pasen por este gobierno en este país. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de influir de manera con un peso suficiente, y eso va a depender de todos los ciudadanos y ciudadanas y de todos los simpatizantes y simpatizantes va a depender del peso en definitiva que tengamos en las próximas elecciones, que espero que sea el más, deseo y me atrevería a decir que casi con seguridad vamos a tener para los próximos comicios. Bueno, cuando Marian ha dicho qué escenario nos esperamos para el 21 de diciembre, yo estoy convencido de que vosotros y vosotras también, de que vamos a vivir la segunda transición democrática en España. La segunda. La primera, yo utilizaba... Voy a intentar resumirlo porque me parece muy gráfico y seguro que todo el mundo lo vaya a entender. En la primera transición, el mejor símbolo para representar la transición es el escudo de España. Este es el escudo de España, más o menos. Aquí están los tres elementos identitarios del nacionalcatolicismo español: la cruz, la corona y la distribución territorial. En la primera transición, la cruz la arreglaron con los acuerdos con el Vaticano de 1977 y luego ratificado económico en el 79, en el que le concedieron a la jerarquía católica
que no es exactamente igual que la Iglesia, la jerarquía es la casa de la Iglesia, le concedió los privilegios que hasta hoy mantiene. Respecto de la corona, una mesa cabilla también decidió que el rey se mantuviese como figura y que fuese además el que había designado el dictador. Y respecto a la distribución territorial se decidió que hubiera 3 comunidades autónomas que tuviesen más rango que las demás, que eran Cataluña, Euskadi y Galicia. Este diseño lo destruye Andalucía, que consigue el 4 de diciembre del 77 exigir el derecho a decidir y el 28 de febrero lo ejerce y dinamita este diseño. La segunda transición, la que viene, ya la han empezado, Ya la han empezado, Porque lo primero que han hecho ha sido concederle a la Cruz, en 1998, el mismo año que se aprueba la ley del suelo, le concede el que se puedan apropiar y cometer el mayor escándalo inmobiliario de la historia, permitiendo a la jerarquía católica que se apropie de miles y miles de bienes en toda España de forma inconstitucional, empezando ni más ni menos que por la mezquita de Madrid. Después la corona. Tampoco nos han preguntado y hemos pasado de tener 2 reyes a tener 4, como los palos de una baraja. Y ahora viene en esta segunda transición el modelo territorial. Y se van a pasar los 2 meses intentando polarizar Cataluña y España. Pues bien, nosotros, los andaluces, vamos a volver a protagonizar la segunda transición. Podemos va a liderar la segunda transición, no solo en el modelo territorial, sino sobre todo, por encima de cualquier cosa, en la soberanía ciudadana, en nuestros derechos fundamentales. Esa segunda transición basada en la soberanía ciudadana, en un Estado de Derecho y que en un modelo territorial Andalucía sea como las demás, que fue lo que exigió el pueblo, eso es lo que va a ocurrir a partir del 21 de diciembre. Brevemente me voy a referir a qué es exactamente ganar. Yo creo que el reto que tenemos por delante no es solamente, aunque es condición ahora mismo en este periodo, tener mayoría suficiente para formar gobierno, tener la capacidad de tener influencia institucional para cambiar el rumbo de las políticas que se están dando, para poner un freno de emergencia a los brotes verdes que son plantas carnívoras, ¿no? Que es ese panorama. Esto no es mío, de eso es Lucía Carajo, te voy a decir sino tener la capacidad de cambiar la vida. Nosotros queremos cambiar la vida, no queremos cambiar de cara en las instituciones, no queremos rostros más bellos y con menos arrugas, no queremos quitar lo que nos aburren en televisión, sino que queremos que en lo cotidiano, que en lo material, que en el día a día la gente sea más feliz. Y eso no solamente se consigue desde las instituciones, lo sabemos. Quienes han construido el caldo de cultivo para que hoy estemos aquí han sido la gente dando batallas en la calle, han sido las mareas, ha sido 15M, ha sido estos desahucios, ha sido la paz, ha sido la gente que ha dado la batalla para construir un nuevo sentido común y también para coger las cosas con sus propias manos, sin esperar que nadie se la viera desde ninguna institución. El otro día, las corrales de San Lucas, que son una serie de viviendas que han ocupado con fe, como dicen ellas, ocupado, pero no como la ocupa clásica que conocíamos, sino gente que directamente no puede esperar más, no puede seguir durmiendo en un coche y toma la opción de liberar una vivienda secuestrada por el Sareb. Se habían reunido con el Sareb. Y yo decía, ¿y el Sareb qué pinta tiene? Decía, el Sareb es un bruto de Ubrique. Habían conseguido por fin ponerle cara al Sareb y era un corredor de piso que vivía en Ubrique. Y estaban negociando con ese tío de Ubrique un alquiler social. Y lo habían conseguido con sus propias manos. No habían esperado que Podemos gobernara para decir que las viviendas del Sareb tenían que
parque público de alquiler social. Pues ese curso de la calle, de tomar las cosas por las propias manos, las cosas que son de sentido común, de plantearse una estrategia incluso de desobediencia a las leyes, que todo el mundo estaba de acuerdo con ella, que era parar desahucios, que era entender que los bancos no podían robarle la vida a la gente. Hay que recuperarlo después del día 20, sean cuales sean los resultados electorales. Hemos perdido fuelle en la movilización porque nos hemos puesto todos a dar la batalla electoral. Mis compañeros de la Marea Verde están empeñados en su círculo, en construirlo, y es fundamental que lo hagamos en este periodo. Pero después tocará recuperar el espacio público, recuperar las plazas, recuperar la lucha en cada escuela, en cada hospital, en cada barrio, en cada ciudad y en cada pueblo. Yo creo que eso es una tarea del día 21. Bueno, ya David que va a estar muy repartido el Parlamento, pero que vamos a ver, ¿no? Vaya a ser que tengamos mayoría absoluta y ya nos estemos recortando mejor las expectativas, ¿no? ¡Poca madera! Nunca se sabe, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el cambio ha llegado para quedarse, que el cambio ya está en las instituciones y que tenemos que ser capaces de conseguir que el cambio esté en cada rincón de nuestro país y de comprometer a nuestro pueblo en esa condición de posibilidad. En que no tenemos que esperar a que alguien nos lo dé, sino que tenemos que ser capaces de construir una nueva democracia, de construir una democracia de 365 días. Y construir una democracia de 365 días significa que hay algunas cosas que se tienen que dejar de dudar, o se tiene que acabar con el miedo que hoy están viviendo amplios sectores de la población de nuestro país con algunas cosas. No puede haber dudas de que nadie se vaya a quedar en la calle mientras hay 3,5 millones de viviendas vacías. No puede haber dudas de que en todas las familias tiene que entrar un ingreso todos los meses, vía salario o renta garantizada, pero tiene que haber un ingreso en cada casa sin que exista esa incertidumbre de si vamos a poder o no vamos a poder llenar la nevera. Que tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa y de la agenda política de que tiene que haber un rescate a los dependientes, que lo que ha pasado con las personas dependientes y con los recortes en dependencia es un atentado contra los derechos humanos de nuestra gente. Que tenemos que ser capaces de conseguir poner en marcha un plan de rescate sanitario que acabe con los procesos de privatización y que devuelva ese derecho a la sanidad pública universal para el conjunto de la población. Y tenemos que ser capaces también de ese plan de rescate educativo, que deje ya de hacernos, que deje ya de suponer una angustia cuando llegan los veranos a las familias o cuando llega el principio de curso para saber si podemos pagar los libros de los chavales o para ver si vamos a poder conseguir la beca comedor o a ver si vamos a poder pagar las tasas universitarias. Es el momento de conseguir que en las instituciones haya dos palabras que la gente de Podemos ponga encima de la mesa de la agenda política. Y es que, primero, la gente. Es la hora de la gente. Desde finales de mayo, en Córdoba hay 4 concejales de Ganemos, una candidatura muy amplia. En estos meses, hace poco celebramos los 100 días, hemos conseguido reducir los salarios de los políticos. Entre otras cosas, firmar el pacto por el agua y conseguir que Maxa salga de ASA. Hemos conseguido hacer unas ordenanzas fiscales más participadas y más al servicio de la gente. Hemos conseguido entrar en los consejos de administración de las empresas públicas. Hemos creado una agencia de la vivienda y estamos a puntito de ponerle cara al tío del lubrique vuestro. No ha pedido cita. Todas estas cosas, si seguimos, podemos conseguir que perduren. El 20 de diciembre tenemos que ganar, porque ahora mismo la situación a nivel estatal es constreñir a las entidades municipales para que solo quedemos para poner multas. Esa situación no se va a dar porque estamos aquí, porque cada uno de nosotras y de nosotros estamos trabajando día a día con nuestro granito, con nuestros nervios y con nuestra ilusión para que eso siga adelante. Así que yo
Es verdad que el 20 de enero me parece todavía una cosa de ciencia ficción porque se me nubla la cabeza, la verdad es que no me imagino, pero no me imagino no seguir construyendo esto. Y eso solo se puede dar de una manera. ampliar y que la gente del público también pueda trasladar preguntas a la mesa, no sé, soy una mandada. La gente de la organización, ¿por qué? María Ángeles se tiene que retirar, eso, que tiene asuntos personales con su mellito. Y si os parece, Vicky, que también es concejala de Urbanismo Córdoba y que está aquí al lado, la subimos. Bueno, pues yo le paso el micrófono aquí al compañero y ya está, que hagáis muchas preguntas. Hola, buenas tardes. Vamos a abrir una ronda de preguntas, pero tenemos que ser muy breves porque nos estamos quedando sin tiempo. Así que esta gente habla también que no lo podemos cortar. Vamos. Voy a hacer 4 preguntas de las seleccionadas del público y luego abrimos turno de palabra. Las preguntas, en lugar de hacerlas como antes, que la habéis respondido todos, vais a elegir alguno de vosotros que quiera responderla, ¿vale? Esto está dedicado para Antonio Manuel. ¿Crees que podemos representar ahora el andalucismo? Por no repetir lo que he dicho anteriormente y para dejar las cosas claras, yo no me imagino ahora a nadie en el Parlamento andaluz que defienda el patrimonio constitucional de Andalucía, todo lo que hemos conseguido en las calles y en las urnas, que no tenga la cara de Teresa Rodríguez y la voz de José Luis Serrano. ¿Qué plan tenéis preparado para las mujeres desempleadas mayores de 55 años? Esto es un marrón, porque se supone que no hemos votado las propuestas todavía, ¿eh? Lo primero, para las mujeres de mayores de 55 años y para todo el mundo. Estamos trabajando con una propuesta muy concreta que es la renta garantizada, y eso significa que todas las personas tienen que tener un ingreso, que tenemos que acabar con una situación de un país donde hay gente que tiene una mano delante y otra detrás y no sabe qué va a pasar mañana. Eso tiene que terminar. Eso en primer lugar. Y lógicamente tiene que haber una prioridad con los diferentes sectores sociales y yo lo voy a dejar pendiente de que se hagan públicas las propuestas, que se supone que todavía no puedo contar, pero esta como es pública, la conté. Creo que además el poder abordarlo desde el punto de vista de la igualdad, que precisamente abre la puerta para poder construir un futuro cada uno y cada una en libertad y en igualdad. Yo creo que es un buen campo. ¿Qué opinión tienes al respecto de que Pablo no haya querido unir fuerzas con otros partidos de izquierda?
decían, cuando se hace la pregunta a mí me descoloca un poco porque dice otras fuerzas de izquierda. Entonces, eso supondría que nosotros nos colocamos en esa posición. Y nosotros hicimos una apuesta cuando nos constituimos como organización. Dijimos que queríamos ser, que teníamos la forma de partido, pero queríamos ser un movimiento de unidad popular y ciudadana. Un movimiento en el que la gente pudiera decidir hacia dónde queremos marchar y que cambiaba las formas políticas que se habían conocido hasta ahora. Porque desde 2008 a nadie le preguntaron a quién había votado en las anteriores elecciones cuando le llamaban a la puerta de su casa para entregarle la orden de desahucio ni para entregarle la carta de despido. Y creemos que en este momento lo principal, lo más importante es ser capaces de unir a nuestro pueblo, de construir un pueblo sin miedo. Y desde hace demasiado tiempo las organizaciones llamadas de la izquierda han estado demasiado tiempo mirándose el ombligo y sin ser capaces de plantear la necesidad de un cambio político. Pero la necesidad de un cambio político y la posibilidad y la confianza en que nuestro pueblo lo puede hacer. Por eso yo creo, no que Pablo Iglesias, sino que podemos, que todos y todas tenemos claro cuál es el camino para el 20 de diciembre. Con esta pregunta, y ahora que estamos aquí en la intimidad. Cuando abrimos el proceso de confluencia, yo tenía esperanza en que fuéramos capaces de abrir un proceso. Es cierto que para abrir un proceso es necesario tiempo, y lo que no tenemos entre manos precisamente es tiempo, y eso hace mucho. No significa que no podamos seguir construyendo esos procesos después de las próximas elecciones generales. Yo entendía que teníamos la necesidad de generar una herramienta donde personas organizadas políticamente y que venían a hacer política por primera vez porque les había llamado la necesidad de cambiar la indignación por militancia, encontraran un espacio donde pudieran relacionarse en condiciones de igualdad. En ese proceso, para mí, la unidad popular es una herramienta con la cual la gente aprovecha que son más para ser más poderosos. La unidad popular es una herramienta según la cual la gente, la única forma que tiene de defenderse de la minoría de privilegiados es unirse. Y unirse con herramientas políticas lo suficientemente flexibles como para que todo el mundo se sienta en condiciones de igualdad. Pero hay determinados debates que guardan relación con las fórmulas jurídicas, recordáis el debate en las municipales también, y con la dificultades, y esto lo digo como un aviso navegante para nosotros y nosotras mismas, las dificultades de una organización de deshacerse de su aparato, y esto lo digo también para nosotros, que hacen que se pierda perspectiva sobre el objetivo final de una organización. Y no lo digo en este caso porque sea privativo de una determinada fuerza política con la que hemos debatido, sino porque tenemos que empezar a vacunarnos desde ya sobre el peligro de generar aparatos que se justifican a sí mismos. Que lo último que tienen, que es una red de cuadros, de liberados y de trabajadores, es lo que aspiran a defender de cara al futuro sin pensar en los procesos históricos y en quienes están fuera de esos aparatos. Nosotros tenemos que vacunarnos contra eso, no queremos ser así, no queremos ser de esa manera. Y por otro lado también está otra cosa que tiene que ver con Andalucía. Y es que en Andalucía nos hemos enfrentado, los que hemos estado en los movimientos sociales, contra un gobierno que se vestía de izquierda y que echaba a la calle a 4.500 maestros y que recortaba puestos de sanidad en 8.000 y que no se acababa de hacer un balance crítico de lo que fue aquel gobierno con el Partido Socialista. Ese proceso y ese debate lo tenemos que hacer juntos de cara al futuro. Pero igual pasa que llegan las elecciones, nos presentamos y ya después de las elecciones somos más capaces de sentarnos a hablar, a seguir construyendo procesos no donde nos miremos uno a otro bilateralmente, sino donde generemos herramientas nuevas, donde todo el mundo se sienta en condiciones de igualdad y sin mochila de defensa de los aparatos y sin mochila de defensa de los sillones. Tengo por aquí una pregunta para Vicky. ¿Y cómo arreglamos esto desde los ayuntamientos? Oh, qué preguntita, ¿eh? Si yo tuviese esa respuesta, anda que no lo hubiese liado ya. Bueno, ¿cómo arreglamos esto desde lo municipal?
yo creo que lo municipal tiene algo que no se puede decir desde otras esferas, y es que está conectado con el terreno, ¿no? Está conectado directamente con los problemas de la gente, ¿no? Es la política más cercana, ¿no? La política que se hace más desde abajo. Creo que hay algo fundamental y que además se está viendo desde las elecciones municipales que tuvimos, y es que hay muchas cosas que se pueden cambiar desde lo municipal. Tenemos muy claro que tenemos leyes que desde lo municipal nos ahogan, leyes que nos constriñen, que como ha dicho antes mi compañera, lo único que quiere es que gestionemos, como dicen Ciudadanos, ¿no? Desde los ayuntamientos que se hace política, desde los ayuntamientos se gestiona. No, perdona, desde los ayuntamientos se hace política, y se hace política de la de verdad, política de la que se hace con la gente, porque se hace política con los y las vecinas, se hace política con toda la gente que ha buscado un cambio y que vio en las municipales ese momento de decir, hasta aquí hemos llegado. Yo quiero que la gente que yo veo todos los días, que mi vecino y mi vecina esté ahí también y esté luchando por lo mío y yo luchando con él. Y eso es lo que más se puede hacer desde los ayuntamientos. Hay algo muy claro, si no tejemos redes desde los ayuntamientos, si no nos unimos con ese desde abajo, acabaremos haciendo política otra vez desde un palacio de marfil, alejado de la gente, desde Madrid. Y desde Madrid no se ve todo, porque lo que pasa en Córdoba no es lo que pasa en Palma, ni lo que pasa en Palma es lo que pasa en Ochavillo, sino que cada territorio tiene una realidad y los ayuntamientos ayudan a eso, a que todas las realidades de todos los territorios estén presentes en las políticas y se haga de verdad una política para todos y todas, independientemente de dónde vivan. ¿Podemos y Ciudadanos son lo mismo? ¿Coinciden en algo? En nada, esa pregunta es fácil de responder. Creo que ha quedado claro, ¿no? Ningún partido, ninguna organización que se diga que supone la nueva política puede estar tendiéndole continuamente la mano al diablo y estar gestionando o pretendiendo gestionar desde el infierno. Ya lo he dicho antes, no se puede estar abrazando a los partidos del ON, de la trama Gürtel, de la trama pública, de la trama de la ayuda a la formación, de la trama de los fondos Jeremy, y decir, somos nueva política. Son lo mismo. Y yo además, el otro día lo escuché en el Parlamento. Nosotros somos una fuerza nueva, una política moderna y renovadora. Y bueno, digo, moderna y renovadora en esa situación, y además moderna y renovadora impidiendo que se aprueben leyes que van a contribuir a mejorar la transparencia de las instituciones públicas. Moderna y renovadora es una política que impide que los ciudadanos puedan disfrutar simplemente de los derechos humanos, con el proyecto de ley que presentamos de emergencia ciudadana. Yo creo que no, está bastante claro, ¿no? La posición que tiene cada cual. Es el partido del IBE 25 que ha enviado para tratar de causar mella en la alternativa ciudadana que supone Podemos en este momento histórico. Por lo tanto, como digo, ya me he extendido demasiado, la respuesta era fácil de contestar. Bueno, tengo aquí muchas preguntas, pero no nos va a dar tiempo a responderlas todas, así que... La mía sí. Bueno, La mía sí. Un segundo. Vamos a abrir turno de palabra ahora para que veáis la respuesta oralmente. Yo el primero. Vale. Las preguntas que han faltado por responder las responderemos en nuestra página web, las publicaremos en breve, ¿de acuerdo? No quedará ninguna sin responder. ¿Vale? Y bueno, vamos a abrir turno de palabra. Hable alto porque no tenemos más micrófono. Sin problema, me va a entender. Toma, nena, la pierna. Vamos a ver, fue un acierto coger el color violeta, el morado, para... Juan Coelho. Para Podemos. Bien, lo acompaña por toda España. Bien, pero también el morado pertenece a la bandera republicana, que también se hace presente en todas las movidas, todas las manifestaciones, en todas las idas y las venidas de Podemos. Y eso nadie lo puede negar. Mi pregunta es la siguiente.
en el programa electoral definitivo de Podemos contempla de que haya un referéndum sobre la monarquía, más claro. Vamos a hacer un bloque de 5 preguntas y las responde enseguida, ¿vale? ¿Alguien más? Sí. Mira, yo tenía 2 preguntas. Una, la memoria histórica. Sé que el anteproyecto está ahora en el Parlamento, me gustaría saber cuál es la posición exacta de Podemos, porque a mí me preocupa a todos los niveles. Y la segunda pregunta en concreto es ¿qué pasa con la aplicación de la memoria histórica en el Ayuntamiento de Córdoba? La limpieza de calles, los símbolos fascistas, etcétera, etcétera. Y también, aunque yo ya se imagino cuál puede ser, en educación pública. ¿Anularíamos la LOMCE al día siguiente? Hay que hacer algo contra esa ley, ¿no? Ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va dirigida a Antonio Manuel. Fui su alumna suya el año pasado y estuvimos trabajando sobre la tenencia intermedia y fuimos al Parlamento de Andalucía a presentarle a los grupos parlamentarios nuestras propuestas. Entonces mi pregunta era si vas a llevar algún tipo de iniciativa al Congreso de los Diputados sobre este tema, sobre la tenencia intermedia. Gracias. Mi pregunta es para Antonio Manuel. A mí me duele, creo, como muchos cordobeses nos duele, que siga utilizando la Iglesia ese escudo tan fuerte y tan potente como tiene tanto poder, y cómo la Iglesia ya pega de una vez por todas de tener posesión sobre la Arquita y no toma Córdoba posesión de lo que es suyo. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta porque ya son muchas. Yo sí voy a dar quizás mi opinión o un consejo o una sugerencia. Todas las preguntas y todo lo que se incluya es muy bonito, pero si no ganamos, nada se podrá hacer. Si partimos con desventaja porque el desánimo se ha apoderado de todo. Pero hay que salir a ganar. Y no tiene que caer el desánimo, como posiblemente ha dicho el diputado aquí, que en Sevilla casi siente un poco, no sé la palabra que he utilizado, ¿no? De como asustado, digamos. No tenemos que estar asustados, ¿eh? Todos hemos votado para que nos defiendas a todos, yo creo que lo está haciendo bien. Tenemos que ganar las elecciones, pero tenemos que ganar las elecciones dando voz en los parlamentos, en los ayuntamientos, allí donde estamos. Yo tengo ya muchos años aquí viviendo muchas transiciones. Me acuerdo, perdona que diga esto, cuando ganó el PSOE en las elecciones en el año 82, no me acuerdo. Y a mí, bueno, yo de esa noche pensando, porque Alfonso Guerra lo dijo, cuando los 55 gobiernos civiles fueran del Partido Socialista. Me equivoqué. Esa discusión me ha llegado justo también con Podemos, porque yo creo firmemente en el proyecto de Podemos, pero creo que desde las instituciones no se hace mucho. En el Parlamento de Andalucía tenemos que estar dando la vara todos los días. Yo he mandado propuestas para que se digan, no sé si alguien me ha escuchado, pero una que mandé fue que es increíble que los sueldos de la alta admisión en Andalucía hayan subido 22 millones de euros. Es decir, el 20% del presupuesto. Solamente para contratar hay hasta 127 personas a dedo, poniendo la media de lo que gana la presidenta de la Consejería. No sé por qué se tienen que subir tanto los sueldos. Cuando el presupuesto de 2014-2015 fue un 1,8, del 2015 al 2016 sube un 19,8. Eso hay que decirlo en el Parlamento para que todos nos enteremos. Yo sé por qué se han salido eso. Lo voy a decir la pregunta para que lo digan en el Parlamento. Eso lo han subido porque el acuerdo que tiene con Ciudadanos es darle 2 consejerías. Y es el coste exactamente de la alta dirección de 2 consejerías. Claro, cuando eso lo puse yo ante un grupo de
personas que votan y otras que no votan, pero no menor, pero si esas consejerías ya tienen esos gastos, sí, pero el ciudadano llega y tiene que colocar su gente, y el PSOE no va a quitar a los que tiene, lo tiene que ir colocando en otro sitio y esos sueldos van a estar. Míralo, o lee el artículo que el presidente mandó a usuarios, ¿sabéis? Ahí se puede hacer muchas cosas, igual que se puede hacer en el ayuntamiento. Tenemos muchos concejales, tenemos muchos diputados, y hay que estar dando la caña todos los días, no conformarnos con lo de siempre. Bueno, buenas noches. No, estoy encantado del acto y de los ponentes y todo, ¿verdad? Además muy convencido. Pero yo voy a introducir un tema que lo he escrito, pero quería también que se lo diera. Y es el tema de que el deporte de competición para personas con discapacidad, que somos la cuarta potencia a nivel mundial en las Paralimpiadas, nos siguen tratando como enfermos, no como deportistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el material básico de competición que necesitamos, como pueden ser sillas de ruedas para la competición o prótesis para la competición oficial, nos remiten que nos vayamos o a sanidad o a asuntos sociales. No, somos deportistas y lo estamos demostrando porque somos la cuarta potencia. He hablado antes de la competición, ahora hablo de la necesidad y la demanda que hay para lo que es el deporte utilitario, el deporte de salud, el deporte de rehabilitación, que hace 15 años las personas que tenían una persona discapacitada la tenían en su casa con ella. Hoy demandan el deporte como medio de calidad de vida y de mejora. Entonces, tenemos unas necesidades especiales que no nos cubren tampoco y estamos, ya hartos de reivindicar. Es más, la respuesta que hemos tenido es que desde 2008 hasta el 15 que estamos, el recorte que hemos tenido en una federación, que no generamos recursos propios ni por anunciantes, ni por licencia ni nada, sino que damos un servicio, ha sido de un 70%. Y nos vemos obligados que vamos a tener que cerrar la Federación Andaluza de Deportes Discapacitados, que se constituyó aquí en Córdoba, cuando el gobierno central pasó las transferencias a la comunidad autónoma. Y nos vemos abocados, si seguimos esta línea, de desaparecer. Así que echad una mano y muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, después de lo que ha pasado en Grecia con Cipras, ¿cómo le plantaría cara Podemos a la señora Merkel? Yo voy a liberar de la pregunta porque las preguntas van a ser al público, que está aquí. Soy miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Córdoba y el otro día propuse 5 propuestas de cara a las elecciones que vienen, ¿no? Pero solamente voy a decir 2, ¿no? Una que propuse fue visibilizar a nivel provincial el extraordinario trabajo que David Moscoso está realizando en el Parlamento andaluz. Yo me gustaría que todo el mundo aquí presente le diese un aplauso porque realmente está ayudando. Porque las listas al Parlamento todavía no están hechas, era diseñar y llevar a cabo la estrategia democrática más adecuada para que Antonio Manuel sea nombrado el número 1 por la lista de Córdoba. Y yo digo, que hay que ser número 1 por la lista de Córdoba. Bueno, ¿queréis responder? Bueno, por la última, Alfonso, me consta
lo que le ha pasado a la Federación Andaluza de Deporte de Personas con Discapacidad Física. Desde luego es inadmisible que ninguna institución pública que se considere digna en sus funciones puede tratar de invitar a las personas con discapacidad que son deportistas a enviarlas a la beneficencia. Eso es algo, un discurso de hace 30, 40 años, pero no de hoy en día, ¿no? Y me consta que ha pasado eso. Te puedo decir, y además esto va a ilustrar mucho más, que de la capacidad que tiene una organización como Podemos de cambiar las cosas en las instituciones, aún no teniendo la mayoría, lo que vamos a hacer, nosotros ya tenemos una enmienda presentada, en trámite, desde hace tiempo, para incorporar una cláusula social en las ayudas que se le dan a las federaciones deportivas. Esa es nuestra vocación y lo podemos hacer en otros ámbitos, pero también en el deporte, ¿no? Partimos de la idea de que hay federaciones que tienen mucha ventaja, que reciben muchos ingresos de las entidades privadas, y hay otras entidades federativas que desarrollan una labor que no es estrictamente deportiva, o no exclusivamente deportiva, en la misma palabra, sino que además es social, ¿no? Entonces hay que compensarla con respecto a la otra. Y con respecto a la pregunta que decía el otro señor que está en la puerta, en Córdoba estamos trabajando muchísimo y en el Parlamento de Andalucía estamos trabajando muchísimo. Me atrevería a decir que, no sé si días enteros, 17, 18 horas al día, 7 días a la semana, para tratar con nuestras limitaciones, incluso de estructura y recursos, de llevar todas las iniciativas posibles de la sociedad civil al Parlamento, a las instituciones. Lo estamos haciendo presentando iniciativas, preguntas, solicitudes de información, propuestas no legislativas. Lo vamos a hacer ahora presentando enmiendas. Ya tenemos recogidas al menos 20 que nos están llegando de los municipios, de la ciudadanía, que probablemente puedan incidir en cambios que contribuyan a que se implementen acciones que no estaban previstas en los presupuestos de 2016, como vamos a hacer con Ategua, que vamos a presentar una iniciativa, una enmienda para que Ategua pueda ponerse en valor, dado que no está incorporado a los presupuestos de 2016, pese a las promesas de Rosa Aguilar. Voy a contestar a 3 preguntas. La relativa a la memoria democrática, a las tenencias intermedias y a las inmatriculaciones de la Iglesia. Para contestar a las 3, permitidme que diga una pequeñísima reflexión antes. Decía Eduardo Galeano que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Yo he llegado aquí siendo un activista, siendo un ciudadano comprometido, que se deja la piel en la medida de sus posibilidades por las causas en las que cree. Es decir, que no necesito, y creo que ninguno de los que están aquí sentados necesitan ocupar un sillón concretamente para poder hacer cosas. Si me ha preguntado una alumna a la que quiero y admiro, si yo voy a presentar una proposición de tenencia intermedia, es porque hemos pateado, hemos trabajado en contra de los desahucios, y Rafa está aquí delante y lo puede decir, buscando soluciones desde la universidad. Si lo he hecho desde la universidad, si lo hemos hecho desde la universidad, pues por supuesto que si voy al Congreso lo voy a presentar. ¿Cómo que no? Pues por supuesto que sí. Aunque sea muy breve, ¿sabéis lo que son las tenencias intermedias? Fijaros, brevísimamente. Entre la propiedad absoluta y el alquiler hay formas intermedias que se están utilizando en otros territorios, especialmente en Gran Bretaña, y que permiten o poder adquirir la propiedad por un tiempo, es decir, la propiedad temporal, o poderla adquirir de forma compartida, que es lo que se denomina propiedad compartida. Voy a poner un ejemplo práctico, lo voy a entender todo a la perfección. Cuando pedimos la dación en pago, en el fondo estamos admitiendo la pérdida de la vivienda. Es verdad que a cambio de saldar la deuda, pero estamos perdiendo la vivienda. Oye, y si yo he pagado el 40% de la deuda, ¿por qué no hago mía el 40% de la vivienda y sigo pagando como inquilino en un alquiler social, incluso con una quita o con una mora, pero nadie me echa de mi casa? ¿Eso qué ocurre? Eso que ocurre en Gran Bretaña y que han legislado en Cataluña
porque Cataluña tiene competencias civiles y Andalucía, siendo una comunidad autónoma de primer rango, no, ¿por qué no podemos hacerlo en Andalucía? ¿Por qué no se puede hacer en todo el Estado? Pues por supuesto que lo vamos a hacer. La segunda tiene que ver con la mezquita. Todos sabéis que fui el que denuncié la inmatriculación de la mezquita. Formamos con muchísimos ciudadanos una plataforma en defensa de su nombre, en defensa de su memoria y en defensa de su titularidad y en defensa de la titularidad de miles y miles de bienes públicos incautados por la jerarquía católica de forma inconstitucional en España. Lo hicimos personalmente, redacté el recurso de inconstitucionalidad, lo presentamos en el Parlamento de Andalucía y el Partido Socialista no lo presentó. Personalmente lo llevé al Congreso de los Diputados y el Partido Socialista personalmente no lo presentó. Lo he llevado personalmente al Parlamento Europeo. ¿Creéis que no lo voy a hacer cuando sea diputado en el Congreso? Va a ser la primera cosa que haga. En respecto de la memoria democrática, fijaros, y termino. Somos memoria. La única cosa que nos pueden amputar para dejar de ser lo que somos es la memoria. Si nos quitan un brazo, seguimos siendo quienes somos. Si nos cambian el corazón por otro, seguimos siendo quienes somos. Si nos quitan una pierna y nos ponen otra, seguimos siendo lo que somos. Yo he llegado a perder incluso un dedo de mi mano derecha y ¿qué? ¿Que soy otra persona? Soy la misma persona. Pero cuando me quitan la memoria, dejo de ser lo que soy. Si me miro al espejo y no me reconozco, ya no soy quien soy. A este pueblo le han intentado amputar la memoria, privándole el derecho a las víctimas, a la justicia y a la reparación, a las víctimas del franquismo, a las víctimas de la dictadura franquista. Yo me he dejado la piel también como ciudadano en defensa de la memoria democrática y mis compañeros y compañeras del Círculo de Memoria Democrática lo saben. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Socialista en vísperas de las elecciones generales? Decir que va a presentar una ley de memoria. Pero ¿sabéis por qué vía lo está utilizando? Por la vía de cultura. Lo están presentando por cultura y no por justicia. Y se tiene que presentar en justicia por justicia. Las víctimas del franquismo no somos restos arqueológicos, ¿eh? Teresa, que tuvimos una reunión con ella admitió todas las cosas que le dijimos desde el Círculo de Memoria Democrática, de la Memoria Histórica de Córdoba, entre ellas el que se presentase por justicia, que se respeten escrupulosamente las recomendaciones de los relatores de las Naciones Unidas y que incluso llegamos a un extremo que ahora es curioso, pero ahora lo que está en peligro, fijaros, es no solo la memoria de las víctimas del franquismo, que por ejemplo en Almería están tratadas peores que a perros, porque están cogiendo los huesos y los están tirando a la basura. Mucho peor que eso es que ahora lo que está en peligro es los recuerdos, es decir, las verdaderas restauraciones de la memoria democrática. En Coria del Río hay un monumento que recuerda a todas las víctimas del franquismo y también lo quieren quitar. Así que fijaros cómo está la cosa, no solamente hay que proteger la memoria de lo que perdimos, sino también lo que hemos conquistado. Sobre el referéndum, yo creo que Podemos ha venido también a plantear que es necesario decidir sobre todo. En unos momentos en los que la ciudadanía sentía que había perdido la rienda de su propio destino, en unos momentos en los que la ciudadanía sentía que quienes gobernaban no respondían exactamente a las demandas de sus representados, sino a un poder oscuro, económico, que financia las campañas y marca los programas de gobierno, no los programas electorales, sino los programas de gobierno, los ajustes estructurales, las reformas y las políticas. Nosotros entendíamos que era necesario reivindicar la más sencilla y esencial forma de participación, que es la capacidad decisoria sobre los asuntos que nos competen a todos y a todas. Y en ese sentido hemos defendido, y lo defendemos igual en Barcelona que en Madrid y en Sevilla, el derecho a decidir del pueblo catalán, incluso siendo algo que en un momento dado podía hasta ser nocivo electoralmente.
De la misma manera, quienes defienden el modelo de jefatura de Estado tal y como está ahora mismo, dinástica, en manos de una determinada familia, en su momento justificaron aquello porque la sociedad española no estaba lo suficientemente madura como para poder decidir acerca de qué modelo de jefatura de Estado quería tener. Ahora no hay ninguna excusa. Si abrimos un nuevo proceso constituyente, yo creo que tiene que estar sobre la mesa sin ningún miedo el derecho a decidir sobre todo y también sobre si queremos que el jefe de Estado sea el Principito o si queremos que el jefe de Estado sea Antonio Manuel Rodríguez. ¿Por qué no? Y es el objetivo central de este acto y de la campaña, que después vamos a explicar la iniciativa de los carteles y carteras del cambio, que es una tarea concreta que queremos ponernos sobre la mesa, concreta y sencilla, que queremos ponernos sobre la mesa desde ya, desde mañana, para salir desde aquí con una tarea clara. Fijaos que quien apareció como el gran vencedor de las elecciones catalanas, que fue Ciudadanos, quien se hinchó como un palomo en los medios de comunicación, el señor Albert Rivera, por aquellos resultados, a quien le brillaban más los ojos aquella noche electoral que la Inés Arrimadas, sacaron un 17,8% de los votos. 17,8%. ¿Sabéis cuánto sacamos en Madrid? 1 punto más. ¿Cuánto sacamos en Asturias? 2 puntos más. ¿Cuánto sacamos en Aragón? 3 puntos más que ellos. ¿A que no se vio de la misma manera la noche electoral y al día siguiente? El ánimo es subjetivo, nos lo construyen y nos lo moldean. Y la respuesta a eso es solamente 2 cosas. 1, la racionalidad. Y 2, nuestras ganas de cambio y nuestra responsabilidad sobre el cambio, y transmitirla en nuestro entorno más cercano. Y eso tiene que ver con lo de los carteles y las carteras del cambio. Nadie nos va a hacer la campaña en los medios de comunicación. Van a continuar haciendo lo que más nos duele, que es socavarnos el ánimo. Frente a eso, 2 cosas. Desde el raciocinio, la responsabilidad con el futuro, y la segunda cosa, desde la alegría, desde el convencimiento de que no podemos hacer otra cosa porque ya no somos las mismas personas que éramos desde que nos hemos implicado en esto, trasladar el ánimo, la ilusión y la esperanza por el cambio y por el futuro de nuestros hijos y de nuestras nietas. Solo dependemos de nosotros y nosotras mismas en esta campaña. Solo de eso. Por eso hay que darlo todo en esta campaña. Por eso hay que darlo todo aquí, obviamente. La segunda cosa, sobre qué hacemos en las instituciones y sobre los privilegios de los políticos. Eso es patrimonio exclusivo de Podemos. Los únicos que han llegado a las instituciones y han cumplido con el compromiso preelectoral de no cobrar más de 3 salarios mínimos interprofesionales somos nosotros y nosotras. ¿Recordáis el debate de Albert Rivera y de Pablo Iglesias cuando les preguntaron ¿tenéis sanidad pública o privada? Ese es el kit de la cuestión. Somos distintos de ellos porque somos del pueblo y queremos seguir siendo del pueblo, porque entendemos que la política no es una profesión, sino una dedicación temporal, una responsabilidad que un ciudadano asume con su comunidad, de la que sale, y con las mismas condiciones materiales, porque la existencia determina la conciencia, tiene que volver a su barrio, a su puesto de trabajo y tener las mismas condiciones de vida que cuando lo eligieron, si no ya no es representativo, ya no es la misma persona. Y lo hemos visto en personas que entraban en las instituciones y cuyas rebeldías se domaron a costa de privilegios. Hay que ser estrictos con eso. La ética política es nuestra mayor bandera en momentos de desconfianza con los políticos. Y tenemos que decir que en el Parlamento de Andalucía hemos sacado a la luz un consenso que es vampírico, porque cuando sale a la luz se deshace, no han sido capaces de respondernos a eso. Y es que es de vergüenza que los diputados cobren 2.500 euros por no ir en agosto, en dieta, además del sueldo. Y que nosotros renunciábamos a ella, renunciábamos que se cobraran y vamos a presentar una enmienda a los presupuestos que los ponga todos colorados. Que es que hay que reducirse los salarios. ¿Qué es que hay que hacer? Aplicar la subida salarial del 1% que establecen los presupuestos generales del Estado, empezando por abajo. ¿Cómo va a subir un 1% a un alto cargo de una consejería para los cuales hemos defendido que, por cierto, no deberían existir, que deberían ser por concurso interno funcionarios de la administración pública, que hay muchos que
cara, que es la de los presupuestos. Y sobre la mesa, al contrario de lo que ha hecho Ciudadanos, que es apoyar los presupuestos sin habérselo leído, y lo más grande es que lo dice en las comisiones del Parlamento. Hoy ha sido noticia, no nos ha dado tiempo a ver los presupuestos. Uy, no sé si lo habéis firmado ya para la prensa. Que está dispuesta a negociar con ellos sobre recuperación de derechos en educación, en sanidad, en salario, en lucha contra la pobreza, a negociar, porque sabemos que la situación es difícil, aunque seguimos diciendo que la deuda es una deuda que tiene que ver con responsabilidades políticas que tomaron juntos el PSOE y el PP. Pero vamos a ser razonables por el objetivo final, que es mejorar la situación de las personas que lo están pasando peor. Pero en los privilegios de los políticos, en las redes clientelares, en tener un aparato administrativo al servicio de un partido en Andalucía, vamos a ser inamovibles, intransigentes. Ya puede decir Susana lo que quiera sobre que la ha tocado el peor. Yo me he escogido la de Cipras, ¿no? ¿Qué pasa después de Cipras? Pues a Cipras y al pueblo griego le derrotaron en Bruselas. Y le derrotaron porque estaban solos. Derrotaron a un país que tiene un PIB, un Producto Interior Bruto, que es aproximadamente el Producto Interior Bruto de Madrid. Y a pesar de todo fueron a pelear y tuvieron en jaque a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional durante 6 meses. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de nuestro país hubiera ido a defender los intereses de nuestro país y los intereses de los pueblos del sur de Europa? ¿Qué podría pasar si en el Reino Unido estuviera Corbyn? ¿Y qué podría pasar con lo que está ocurriendo en Portugal? La Europa que hemos conocido hasta ahora está cambiando. El viento fresco empieza a recorrer Europa. Los pueblos del sur de Europa somos y seremos capaces de construir una verdadera Europa democrática frente a la Troika, con el esfuerzo de todos y de todas, entendiendo que es posible si estamos determinados a hacerlo. Bueno, voy a ser muy breve porque ya mis compañeros y mis compañeras ya han dicho gran parte de lo que yo podría decir, pero sí que quería contestar una cosa en cuanto a qué pasa con la memoria histórica en el Ayuntamiento de Córdoba. Desde Ganemos Córdoba hemos estado luchando para hacer visible lo invisible, ¿no? y para recuperar esa justicia de la que hablábamos. Denunciamos que había unas medallas franquistas que se estaban exponiendo en el Museo Taurino, y no lo denunciamos solo por un lado, lo denunciamos en prensa, en los plenos, en las comisiones, por todas partes. Les daba tanta vergüenza que ni siquiera fueron capaces de contestarnos a esas preguntas y a esos ruegos en el pleno. Nos contestaron por escrito porque les daba vergüenza decírnoslo a la cara, porque le daba vergüenza a ese partido que es el PSOE, que se llama de izquierda y que se pone la medallita de la memoria histórica y luego deja que eso ocurra en su ciudad, en una ciudad donde ellos gobiernan. Seguiremos luchando por la memoria histórica y seguiremos haciendo que se cumpla la justicia y poniendo todo de nuestra parte para que estas cosas no se vuelvan a dar y no se den en un país que a veces se llama democrático. Por último, también por decirle al compañero que hablaba del deporte de las personas con diversidad funcional, yo llegué un poquito más tarde precisamente porque venía del Instituto Municipal de Deportes, de estar sentado en un consejo de administración donde veo como el deporte se trata como un privilegio y como a veces me pregunto si el deporte es un negocio o de verdad es un derecho para la gente que vive en esta ciudad. Tenemos muy claro
que no es que las personas sean discapacitadas, es que hay ciudades incapacitantes y el deporte tiene que estar dentro de ahí. Nuestro más sincero compromiso en hacer que todas las personas de Córdoba con diversidad funcional o sin ella tengan ese derecho y tengan acceso a este deporte. Bueno, gracias a todas y a todos por haber venido y os recuerdo que como no nos financiamos con los bancos, podéis dar una pequeña donación ahí en la puerta. Y vamos a despedirnos, le voy a pasar la palabra a Rafa Mayoral. Y ahora, como diría Umbral, voy a hablar de mi libro. La idea que tenemos estamos haciendo la propuesta de la iniciativa de los carteros y se enmarca en algo que llamábamos la ruta del cambio. La ruta del cambio empezó con una ruta en la que Pablo iba recorriendo diferentes ciudades y se han hecho bastantes actos de cara a ir calentando motores hacia las elecciones generales, pero pensábamos que era necesario profundizar en el carácter popular de ese concepto de ruta y queríamos que ruta se transformara en camino para cambiar las cosas, en ese proceso de cambio que hace falta en nuestro país. Y creíamos además que debíamos hacerlo de la forma en la que planteó Podemos ser una fuerza política. Y es que este cambio tiene que ser realizado por la gente, por nosotros y por nosotras, y por la gente que queremos nosotros y nosotras. Porque cuando vinimos aquí, no lo hicimos para cada uno de nosotros individualmente, yo no venía a resolver mi problema. Veníamos a intentar plantear que pudiéramos resolver nuestro problema y veníamos planteando también hacerlo pensando en la gente que más queríamos. Y vamos a lanzar el día 2, Pablo hará pública una carta dirigida a la gente y creíamos que sería interesante que esa carta fuéramos capaces de llevarla hasta el último rincón del país y hacer que la ruta del cambio llegue hasta el último rincón del país, hasta la última ciudad, hasta el último pueblo, hasta el último barrio. Y que además nosotros y nosotras fuéramos los portadores de ese mensaje. Pero entendíamos que eso solo era frío, que eso solo no era Podemos. Para que eso sea Podemos, era necesario que recuperáramos el concepto eso de que oímos últimamente mucho de las redes sociales. Y las redes sociales no son Facebook, no son Twitter, no son WhatsApp, ni son Telegram. Las redes sociales, nuestras redes sociales son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y os llamamos a activar las redes sociales de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, a que escribáis vosotros y vosotras, junto con la carta de Pablo, vuestra carta, la carta escrita con el corazón en la mano de por qué queréis un país diferente, que por qué estáis trabajando por un país diferente y por qué le pedís a la gente que queréis que forme parte de esto, que forme parte del cambio, que haga algo porque las cosas sean diferentes. Claro que podemos. Y una pregunta que yo he comentado en alguna actividad más que hemos hecho con los carteros. ¿Cuánto tiempo hace que no recibís una postal o no recibís una carta en vuestro buzón? ¿Cuánto tiempo hace que no recibís una carta o una postal de alguien que queréis y que os importa? Y la segunda, y más importante, ¿cuánto tiempo hace que no os ponéis delante de un papel a escribirle algo importante a alguien a quien queréis? Eso es lo que os estamos proponiendo. El día 2 haremos pública la carta de Pablo al país, pero a partir de ahí iniciemos una hora, escribamos miles, centenares de miles de cartas a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, diciéndoles que el cambio es posible si lo hacemos entre todos y todas, que el cambio lo tenemos que hacer con nuestras propias manos y que sí se puede, que podemos, que es ahora.
todo le he pedido un favor. Pero es que quiero aprovechar que sabía que venía un amigo de Priego, no sé si está todavía aquí o se ha ido, pero está ahí. Bueno, pues mira, lo que quería decir es lo siguiente, es que va dedicado a él. Recibí esta camiseta hace exactamente una semana de una amiga de Francia, de un movimiento que hay en Francia que se llama el Movimiento Colibrí. Yo he contado muchas veces esto, pero probablemente no lo he contado a vosotros. Y yo creo que bueno, iba dedicado a él, pero ahora lo dedico a vosotros. La leyenda es la siguiente. Estaba ardiendo el bosque y todos los animales del bosque se fueron a refugiarse junto al río, todos huyendo del fuego, todo menos un colibrí. El colibrí cogió una gota de agua e intentó apagar el fuego. Cogió una gota de agua y acabó. Otra. Y como yo llevaba un montón de viajes, le dijo un animal de lo que estaba en el río: pero no te das cuenta de que estás haciendo el imbécil, de que es inútil, que aunque te pases toda la vida llevando gotas de agua, no vas a poder apagar el fuego. Y entonces dijo el colibrí, que es el que está en esta camiseta, dice: yo lo sé, pero yo estoy poniendo mi parte. Si queremos acabar con este fuego que ha incendiado tantas vidas, que ha incendiado este país, la única forma es que cada uno de nosotros pongamos nuestra gota de agua como el colibrí. Todo. Bueno, pues nos vemos muchas más veces aquí en Córdoba. Seguimos construyendo la campaña entre todos y entre todas, con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con nuestro corazón y con nuestra cabeza. Somos conscientes de la responsabilidad que estamos asumiendo cuando salgamos de esta sala de hoy. Y recuperamos también la memoria de los nuestros. Os propongo terminar el acto cantando el himno de Andalucía. Me parece que la bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Fuimos